Muy bien, como les dije, nuestra siguiente entrevista tiene que ver con el proyecto Olmos. El día de hoy leí en los diarios un comunicado de pequeños agricultores del Valle de Olmos a la opinión pública que tiene que ver con la preocupación que están teniendo por cómo va a continuar el proyecto a Olmos. Ahí está justamente está el comunicado, los directivos de las asociaciones de agricultores expresan su preocupación por la incertidumbre que puede generar la finalización del contrato de la concesionaria Trasvase Olmos, empresa que abastece agua a nuestras tierras, campos de cultivo y de crianza de ganado. Es un tema que le hemos dado importancia acá en el programa, hemos conversado con el gobernador y con todas las partes, y en ese contexto me llegó esta semana un libro muy interesante que se llama Proyecto Olmos, la ruta del agua hacia el desarrollo de Lambayeque. Aquí está, y lo ha hecho Maximice, y su autor, que es el señor Henry Álvarez, que es jefe de estudios económicos de Maximice, ha tenido la gentileza de venir acá para explicarnos. Henry, gracias por venir. Un gran gusto y quiero felicitarte por incursionar en el tema de streaming y estar tan cerca de nosotros, somos casi vecinos, ¿no? Mira, no se entera. ¿De qué se trata el proyecto Hornos para los que no lo conocen? Si lo puedes describir, por favor. Bueno, el proyecto es una de las principales megaobras del país. Para tener en cuenta y hacerlo de una manera didáctica, lo que trata es de trasvasar agua, es decir, llevar agua de un lado a otro a través de un túnel de 20 kilómetros, desde las sierras de Piura hacia las costas, digamos, a los terrenos áridos de Olmos. 20 kilómetros, para que tengas una idea y familiarizarte con el tema, que es el túnel, por el cual se trasvasa el agua. Si tú pones... ¿Se lleva agua de dónde a dónde? De Huancabamba en Piura hacia los valles de Olmos. Correcto. Pero, o sea, para la distancia, para que tengan idea, es 20 kilómetros. 20 kilómetros es como donde comienza la avenida Javier Prado y Magdalena hasta donde termina con la prolongación hasta la carretera central. Y ahí estamos hablando de 17 kilómetros. O sea, es mucho más que toda la Javier Prado. Y es un túnel porque el que pasa agua. Así es. Es un túnel que digamos, pasa por debajo de los cerros, ¿no? Es decir, el Perú debe sentirse orgulloso por miles de cosas y entre ellas por haber desarrollado un proyecto, bueno, duró casi un siglo para poder desarrollarse, ¿no? Era una antigua aspiración de toda la región de Lambayeque, ¿no? que se peleaba durante mucho tiempo y que se hizo realidad. Esta agua cuando llega, ¿qué efectos y qué es de lo que se trata el libro, ¿no? De todos los impactos económicos y sociales del proyecto Olmos? Explícanos qué es lo que ustedes han encontrado en este libro, Henry, que la verdad que lo vi muy didáctico y muy interesante. Bueno, Maximice viene estudiando el fenómeno Olmos, no ahora por la coyuntura, sino ya aproximadamente entre 5 o 6 años, porque a decir verdad, el libro que tú tienes entre manos es la tercera edición de un estudio que venimos desarrollando de manera consecutiva, ¿no? Solo que ahora lo hemos hecho de manera, vamos a decirlo así, un poco más lúdica, más didáctica, como para que se pueda leer por cualquier tipo de público, no solamente por los tomadores de decisiones. Correcto. En una idea también de la transformación que viene dando Maximice para no ser esas consultoras muy acartonadas, ¿no? Sino llegar al gran público. ¿Y cuál es la conclusión a la que han llegado sobre el impacto económico y social que tiene el proyecto Olmos? Bien, la forma en la que hemos estructurado este informe, justo para llegar a las grandes masas, busca que el principal dominador sea el tiempo. Entonces lo hemos dividido en 3, ¿no? Lo que era antes del proyecto, durante el proyecto y lo que vendría a futuro. Antes del proyecto, la situación en Lambayeque era muy crítica. Estamos hablando de una región con un desfase y estancamiento estructural tremendo. Como tú habrás visto por la lectura, la pobreza era de más del 50%. Exactamente. ¿No? Crecía muy por debajo del crecimiento promedio nacional. O sea, la pobreza en Lambayeque era de 50%, de la población. Estamos hablando de toda la región. De toda la región, por 50%, eso, de toda la región. 50%. ¿En qué año? En el año 2006. Muy bien. El proyecto inicia en el año 2006, pero los impactos recién se empiezan a sentir tangiblemente a partir de 2007, ¿no? Ya. Entonces, si ponemos como línea de base el 2006, estamos hablando de una pobreza del 50%, de un PBI que crecía menos de la mitad del promedio nacional y de la macrorregión norte. Estamos hablando de un PBI per cápita que era la mitad del país, $1.300. Estamos hablando también de niveles de indicadores sociales que estaban por debajo del promedio nacional, ¿no? A partir del proyecto se cambia esto rotundamente.
¿no? Empezamos a crecer como Ha región. tenido un impacto beneficioso. ¿Puedes Muy- darnos algunos indicadores que nos permitan graficar de cuál ha sido el impacto social y económico Sí, del proyecto? sí, cómo no. Para tener una idea, la vocación productiva de Lambayeque ya antes del proyecto era agrícola. Era agrícola. Uno cuando habla de Lambayeque, lo que primero les sale a la mente es Chiclayo y el hecho de que es un polo comercial tremendo en el norte, ¿no? Pero Lambayeque desde siempre ha tenido una vocación agrícola. Mm. El tema es que era de bajo valor. A partir del proyecto, porque el principal problema ha sido el acceso al agua, a partir del proyecto, teniendo ya esa barrera derribada, es que se irrigaron las El gran tierras obstáculo era acceder a al agua acceder al agua, para que la ¿no? región pueda desarrollarse. Así es. Y además que Lambayeque ha sufrido pues, terribles, problemas terribles con estrés hídrico siempre, ¿no? Desde Así la es. época de los Muchica, Chimú, ¿no? Así es. Con esto se derriba esta barrera y a partir de ahí aflora realmente la posibilidad de desarrollar la tierra que es muy rica en términos morfológicos, ¿no? Y es así como este proyecto recién se ha podido desarrollar a partir del año 2006. Para darte una idea, algunos indicadores. Eso, eh, lo que te pido es que nos des números concretos que nos permitan entender Perfecto. el impacto económico y social, que es el tema del libro, ¿no? La tasa de crecimiento promedio anual de Lambayeque a partir del 2006 hasta el 2023, que es la fecha de corte de estudio del libro, fue superior al promedio nacional, casi 6%, mientras que la economía en su conjunto crecía 5, o sea, casi un punto porcentual al año, más de lo que hubiese crecido sin proyecto. La economía en Lambayeque en el 2006 era de apenas 2.000 millones de dólares. Hoy la economía lambayecana supera largamente los 6.000 millones de dólares, ¿no? Es increíble. La cifra de negocios es tremenda. Triplicado. Se ha triplicado. ¿En cuántos años? Estamos hablando del 2006 al 2023, ¿no? Son casi que Sí. 18, 20 años, ¿no? Ahora, ahí te pido una pregunta metodológica, ¿todo es atribuible a Olmos o también han ocurrido en Lambayeque otras cosas? A ver. ¿O han logrado separar el Sí. efecto específico de los Sí. beneficios que Olmos trae? Sí, el estudio que nosotros hemos desarrollado se basa en la aplicación de dos modelos. Un modelo de equilibrio general computable y dinámico que lo que hace es determinar cuál es la diferencia entre qué hubiese ocurrido sin proyecto y con Correcto. proyecto. Entonces, Ahí está. Esa se es una nota, buena manera sí, de aislamos aquellos eventos que tienen que ver no con el proyecto, ¿no? Ahora, ¿por qué es que ha tenido tanto impacto? Porque si tú observas la historia de la región, no ha habido otro gran megaproyecto, ¿no? Celebro que ahora esté en la palestra el tema de ETEN, ¿no? Que ya parece que por fin va a ser la segunda mega obra de la región, ¿no? Bueno, ojalá se haga realidad, ¿no? Ojalá. Falta todavía mucho. Pero, digamos, fuera de eso, el proyecto ha sido el caballito de batalla, el gran propulsor de la economía de la En América. términos de calidad de vida de la población, ¿tienes indicadores que puedas mostrarnos? Sí, por supuesto. Empleo, ingresos, etcétera. Y ahí justo está la gran transformación, ¿no? Porque antes del proyecto el empleo era, en términos de crecimiento, era raquítico, y a partir de ello el empleo ha crecido, 67.000 puestos de trabajo son atribuibles al proyecto Olmos, ¿no? Olmos. En promedio estamos hablando de, en todo lo que va en la operación, de 48.000 por año, puestos de trabajo creados por el proyecto. Se crearon 48.000 puestos de trabajo derivados del proyecto Olmos. ¿Y entonces, ¿cuánto es el total entonces en estos años? Estamos hablando de 67.000, porque es un stock, ¿no? Pero, la fuerza laboral es un stock. Son 67.000 puestos de trabajo creados. Pero no entiendo ahí, si cada año se crean 48.000, deberían ser mucho más que 67.000. Lo que sucede es que entran y salen, porque no solamente es un tema relacionado con el proyecto, ¿no? En términos de fuerza laboral, estamos hablando de 67.000 puestos de trabajo que hoy se generan a partir del proyecto Olmos, ¿no? ¿Qué otros indicadores en términos de ingresos de la población nos puedes mostrar? Antes del proyecto, estamos hablando de un promedio mensual de $166, que era lo que percibía un trabajador en Lambayeque. Hoy, por el proyecto y aquellos que están involucrados en el proyecto de manera directa o indirecta, perciben promedio mensual $1.300. O sea, la diferencia es abismal, ¿no? Y ni que hablar de las exportaciones, ¿no? Las exportaciones eran cero. Cuéntanos de exportaciones, ¿qué es lo que ha significado? Lambayeque hoy exporta casi
en términos de agroexportación, casi $1.000 millones, ¿ok? al año. Al año. Cuando hablamos $1.000 millones, el año 2024. Ya, bueno. De esos $1.000 millones, aproximadamente unos 800 millones de dólares provienen directamente de Olmos, del Ya. Valle de Olmos. Y de esos 800 millones de dólares son como 400 millones de dólares de arándanos, ¿no? Que es el principal producto de agroexportación. Somos el principal exportador de arándanos en el mundo, además. ¿No? ¿Quién iba a pensar, pues, hace Esto no 20 se hubiera años, podido ¿no? lograr sin el proyecto Olmos. Era imposible. Sin el agua que abastece el proyecto Olmos. Totalmente, imposible. Arándanos, palta, uva, no se hubiesen obtenido los rendimientos que hoy se tiene, ¿no? Obviamente que esto es producto de un mecanismo que dio resultados, ¿no? El APP que se pudo lograr en ese momento fue lo que facilitó la realización de este proyecto, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar? La inversión total en Olmos, ¿cuál ha sido? Estamos hablando de una inversión que casi llega a $4.000 millones. 4.000 millones. 3.940 millones de dólares, de los cuales la mayor parte es inversión privada, ¿no? Estamos hablando del 87% de ese valor es inversión privada, ¿no? O sea, muchos probablemente que no están muy familiarizados con el proyecto pensarán de que esa inversión es pública. No, resulta que la mayor parte es inversión privada. Lo que hizo el Estado fue poner sobre la mesa el plato para que se pueda servir la inversión privada, ¿no? Sin ese desarrollo no se podría haber logrado un monto tan impresionante, ¿no? Estamos hablando de una inversión que supera largamente lo que se invirtió en los Panamericanos, en alguna de las principales mineras de talla mundial, ¿no? Henry, y otro aspecto que veo en mi revisión del libro tiene que ver con los ingresos fiscales, con los impuestos que se han generado, que son dinero que el Estado puede utilizar para lo que requiera de hacer trabajo social. Sí. En términos, digamos, absolutos, la cifra no es, digamos, lo más importante, sino en términos relativos. Estamos hablando de que todo lo que se generó como IGB, aproximadamente el 2% de lo que se generó por IGB por año, es atribuible al proyecto, ¿no? Y que eso es bastante para un solo proyecto. ¿Qué hubiera pasado, que es el modelo que me has explicado, que has usado para hacer la comparación, si no hubiera habido Olmos en Lambayeque? Si no, Porque tú has comparado qué es lo que hubiera pasado con Olmos o sin Olmos. ¿Qué Sí. hubiera pasado si no se hubiera desarrollado Olmos? O sea, con el contrafactual de que no hubiese ocurrido Olmos, estamos hablando que el sector agropecuario hoy, en vez de crecer a ritmo de 4 o 5%, hubiese decaído por año en 2 o 3%, contribuyendo a que la pobreza se hubiese extendido en la región, ¿no? Como te digo, ha sido el principal motor de desarrollo de la región este proyecto, ¿no? Más allá de con quién lo hizo, el proyecto realmente ha servido de motor de desarrollo. Sin duda. Y el futuro, dijiste que esto tenía, tu análisis tenía que ver con el tiempo. Fases, lo pasado, que había el antes, presente el presente y el futuro. Sí. ¿Cómo se percibe? Como tú bien sabes, las tierras tienen, como todo en cualquier estado, las tierras agrícolas tienen rendimientos decrecientes. Sin ¿no? duda. Salvo que se hagan tratamientos, se invierta y se Pero más allá de eso, sí, por los años se va decreciendo la productividad de la tierra. Entonces, lo que se requiere hoy es ampliar la capacidad productiva del proyecto, ¿no? Si se recrece la presa, porque eso estaba en el proyecto inicial, ¿no? Hoy, ¿qué significa que decrezca la presa? Recrezca. La pared que tiene la presa, que es porque el agua viene y se deposita en un reservorio, y ese reservorio a través de canales llega a los usuarios, ¿no? Lo que sucede es que actualmente la presa tiene una pared de 45 metros. El proyecto original hablaba de una pared de 85 metros. Correcto, o sea, faltarían 40 metros. Así es. Se necesita, obligatoriamente, que esa extensión se realice, una inversión para extender esa pared, porque de esa manera podríamos tener 10.000 hectáreas más y con ello las exportaciones, la producción, el empleo, todo lo que se ha logrado se mantendría en el tiempo y crecería aún más, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando en promedio hasta 2036 que el agro no crecería 5 por medio anual en Lambayeque, sino crecería a tono de 1%, ¿no? No caería porque ya está el proyecto
su costo hundido que genera rendimientos. Mm. Pero mantener tasas de crecimiento de 5 por medio anual no se puede, ¿no? Claro. Sin eso, ¿no? Y finalmente, ¿qué comentario te suscita estos comunicados que lanzan como los pequeños agricultores del Valle? Sí, obviamente a todos nos preocupa todo lo que está sucediendo con el proyecto debido a que no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? El gobierno me parece que se ha apresurado en tomar decisiones sin tener una alternativa en ciernes, ¿no? Obviamente el Valle Viejo ha tenido una transformación. O sea, si uno quisiera ver más allá de la transformación del Valle Nuevo, el Valle Viejo se ha transformado totalmente, ¿no? El agua ha Claro. permitido el desarrollo de esa zona, ¿no? Bueno, aquí en el programa estamos tratando también de que venga el ministro de Cultura para que nos pueda dar la versión que el gobierno tiene ante la preocupación que tienen pequeños y grandes empresas, ¿no? He visto comunicados similares de las principales exportadoras de la agroindustria de la región que también tienen esta preocupación de qué es lo que va a pasar con el futuro del Sí. proyecto, y creo que el gobierno tiene la obligación de explicar claramente cómo asegura la continuidad Sí. del abastecimiento, porque Correcto, si no, correcto. este libro se puede volver en recuerdos del pasado, Del pasado, de lo exacto. que Sí, ocurrió. o sea, para mí sería una gran pena que esto se pierda, porque es un ejemplo de cómo cuando el gobierno busca eliminar cuellos de botella, se logran cosas tan grandes como Claro, esta, ¿no? no es que se pierda, que se perderían empleos y actividad económica y exportaciones y todo eso. Eso no puede ocurrir y hay que ver cómo se maneja eso, ¿no? Y por eso Así hay tanta es. preocupación. Henry, te agradezco mucho y te No, felicito. a La verdad ti. que ha sido muy Muchas gracias. didáctico. A mí siempre me ilusionaba entender mejor de Olmos y este libro me ha ayudado mucho a entenderlo con mucho más detalle y los beneficios. Te agradezco mucho y lo felicito a Maximice por ese trabajo. Gracias, Augusto.